Ahora explicaremos el ciclo celular, el cual es un proceso en el que sirve para la reparación, reemplazo y reproducción de la célula. En este proceso hay 4 fases: la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase M. 1 es en la cual ocurren las funciones vegetativas y la diferenciación de las células, la síntesis de proteínas y se va a duplicar el ADN. Después vamos a pasar a la fase G2, en la cual la célula se va a preparar para su reproducción y realizará su maduración. Y después pasará a la fase M, la cual tiene 4 fases. Explicaremos un poco más a fondo la mitosis, la cual también puede ser llamada cariocinesis. La mitosis es un tipo de división celular que va a originar 2 células hijas a partir de la célula madre, estas 2 células hijas van a tener el mismo material genético que la célula madre. Y este proceso se divide en 4 fases. La primera es la profase, en la que se va a dividir en 2, la temprana y la tardía. En la temprana los cromosomas que hay en el núcleo se van a condensar y el centrosoma se va a dividir en 2 centriolos, rodeándose del áster. Y en la tardía, ese áster se va a engrosar y va a dar como resultado el uso cromático. Y también se va a desintegrar la membrana celular y el núcleo. Después, en la metafase, las parejas de cromátidas inician una distribución irregular y toman un acomodo en la zona ecuatorial. O sea, estos cromosomas se van a alinear en el centro como si fuera una fila. Después sigue la anafase, en la cual los centrómeros, los cuales son el centro de un cromosoma, de cada pareja de cromátidas, se van a dividir y se van a separar, o sea, ya no van a estar alineadas. Y en este paso también se van a formar las placas polares o también llamadas estrellas hijas. Después sigue la telofase, que en las fibrillas del uso cromático se van a empezar a desintegrar hasta desaparecer y se va a formar como un 8 que se va a ver que se están separando para formar 2 células. Y como dato adicional, hay un siguiente paso llamado citocinesis, en la que las cromátidas en cada polo vuelven a tomar un aspecto identificado y se rodean de la membrana celular. Ahora seguiremos con la reproducción. Existen varios tipos de reproducción, como por ejemplo la sexual y la asexual. Ahora estaré explicándoles la asexual. La asexual es la cual se necesita solo un individuo, no gametos y no variabilidad genética. Hay 5 tipos de reproducción asexual. La primera es la bipartición, que consiste en que una célula se va a dividir en 2, dando como resultado 2 células. Después sigue la esporulación, que va a consistir en que a una célula le van a salir varios núcleos adentro de ella misma y después esos núcleos se van a liberar saliendo en forma de células. Después sigue la gemación, que se da como una yema o brote en la misma célula. Quiere decir que a la misma célula le sale un núcleo y por ahí le va saliendo otra célula hasta que se desprende de ella misma. Y la última va a ser la fragmentación, que se da en las estrellas. Se realiza cuando a una estrella, por ejemplo, se le cae un brazo y a partir de ese brazo roto le va a crecer otra estrella. Y a la estrella que se le cayó el brazo, le va a crecer otro brazo. Después continuamos con reproducción vegetativa, que se da solo en las plantas. Y hay 6 tipos de reproducción vegetativa. El primero es los estolones, que se va a dar cuando las raíces crecen por afuera de la tierra. Un ejemplo claro que se puede dar son las fresas, que ellas crecen por arriba de la tierra, aunque su raíz sigue abajo. Después siguen los rizomas, que son los cuales la raíz y todo crece por abajo de la tierra. Un ejemplo puede ser el pasto. La tercera son los cormos, el cual es un tallo engrosado subterráneo. Un ejemplo de estos puede ser el taro. Después siguen los bulbos, los cuales son órganos subterráneos de almacenamiento de sus nutrientes. Un ejemplo de estos puede ser la cebolla. Después siguen los tubérculos, los cuales se pueden reproducir plantando el mismo tubérculo. Un ejemplo claro puede ser la papa. Después siguen los propágulos, a los cuales les va a salir alguna yema en el tallo que va a generar un nuevo organismo. Ahora pasaremos a la partenogénesis, que es un tipo de reproducción unisexual
el cual el gameto femenino, o sea, el óvulo, va a dar como resultado un nuevo organismo, en el que el óvulo se va a estimular para su segmentación, y se divide en dos. La primera es la haploide o la obligada, en la que el óvulo no se va a fecundar y entonces se va a quedar con 46 cromosomas. Y ahí se va a dividir en dos, en la completa, que se va a realizar solo en hembras, y cíclica, en la que se va a realizar la fecundación. También está la haploide o facultativa, que es cuando el óvulo tiene 23 cromosomas y se va a realizar la meiosis. Y hay tres tipos: la renotoca, que es cuando los huevos van a producir individuos machos; la segunda es la telitoca, que es cuando los huevos van a producir hembras; y la anfitoca, que va a ser cuando el individuo es indistinto. Es aquella que involucra dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. Hay variabilidad genética, ya que los genes de cada uno son diferentes y cuando se combinan generan un ser diferente, que tiene características similares a los anteriores. Para este tipo de reproducción se usa meiosis, que es un proceso de división celular donde una célula somática diploide que tiene 46 cromosomas genera 4 haploides, que son las que tienen 23 cromosomas. La meiosis tiene dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 consiste en la profase 1, que es cuando los cromosomas de una hélice se duplican y forman una diada. Después, a través del quiasma que une a los dos cromosomas, se genera la sinapsis, que es cuando se combina la información genética en el crossing over. La metafase 1 es cuando el uso cromático se une al centrómero de los cromosomas y los lleva a la placa ecuatorial, formando la estrella madre, que es como una línea horizontal en medio de la célula. En la anafase 1, el uso cromático separa las parejas de cromosomas, rompiendo el quiasma únicamente y las lleva hacia los polos y la célula queda en forma de huevo. Y en la telofase, los cromosomas que están en los polos se siguen jalando hasta separar la célula y el uso cromático se desprende y después la célula vuelve a generar su núcleo y su membrana. Y después en la meiosis 2, que es una meiótica, donde las células diploides forman las 4 haploides, que serían los gametos, que serían los mismos nombres de las fases anteriores, pero con el número 2. Ahora la profase 2 es cuando se desintegra el nucleolo y el uso cromático va hacia los polos y los cromosomas se condensan otra vez. En la metafase 2, el uso se une al centrómero de los cromosomas diploides y los vuelve a llevar a la placa ecuatorial, como en la otra parte de la meiosis. En la anafase 2, las cromátidas se separan y se van hacia los polos y quedan de una cromátida. Y en la última etapa, que es la telofase 2, la célula se forma otra vez el núcleo, su citoplasma y otras partes, y es cuando genera las 4 haploides, que pueden ser 4 espermatozoides en el hombre o un óvulo y 3 seres polares en la mujer. El óvulo y el espermatozoide pueden tener una fecundación tanto interna como externa. La interna ocurre en los animales, en los humanos, en algunas plantas y en la conjugación bacteriana. En los animales es cuando la hembra está en el proceso de celo, que es cuando se producen óvulos, y el macho hace acciones llamadas cortejo para demostrar que es el más fuerte o el mejor y se acerca por instinto a la hembra que esté en celo. Y después se genera la cópula, que es cuando el macho deposita sus espermatozoides en el interior de la y se acerca por instinto a la hembra que esté en celo. Y después se genera la cópula, que es cuando el macho deposita sus espermatozoides en el interior del aparato reproductor de la hembra. En los humanos, pues se tiene la ventaja de que formamos gametos todo el año. Así que solo se necesita de un hombre y una mujer, que es cuando hay coito, o sea, el pene del hombre penetra en el aparato de la mujer y los espermatozoides entran al aparato y fecundan al óvulo que están en las trompas de falopio. En las plantas es cuando el polen del gameto masculino penetra el gineceo hasta llegar al óvulo que está dentro de las estructuras de la planta, que sería el reproductor femenino, y a veces puede ser por la polinización de las abejas, que lleva de una planta hacia otra planta, y en la conjugación bacteriana es cuando dos bacterias, una es donadora y la otra receptora, se unen de manera temporal y puede ser contacto directo, como un tipo de puente donde se cambia el material genético. La reproducción externa es cuando la reproducción es en agua, los gametos están en el agua,
o en una superficie acuosa, y el óvulo tiene una sustancia llamada fertilicina que atrae al espermatozoide para que éste fecunde el óvulo, y en este tipo de reproducción, que suele suceder mucho en los peces, se producen miles de gametos para que la especie pueda sobrevivir, ya que en este medio otros animales se pueden comer los huevecillos o puede ocurrir algo que haga que desaparezcan. También la reproducción sexual puede ser cruzada o directa. En la cruzada es cuando cada gameto procede de un individuo diferente, el hombre y la mujer, y la directa es cuando los dos gametos vienen de un solo óvulo que está dentro del aparato de la hembra. Es una de las que suele enfermedades pasar en más el frecuentes hoy en día, que ha matado a miles de personas alrededor del mundo. Es estudiada por la oncología, lo cual onco significa maligno y logía es el estudio. Por lo tanto, es el estudio de tumores malignos, es decir, cáncer. Cáncer al conjunto de enfermedades relacionadas que afectan una o varias partes del cuerpo y que es originada en la célula. Células afectadas comienzan a reproducirse y a dividirse descontroladamente en los organismos pluricelulares hasta formar algunas masas llamadas tumores o neoplasias malignas. A la muerte programada de las células se les denomina apoptosis, el cual se presenta cuando se afecta el ciclo celular en un organismo. Tipos de tumores. Los tumores benignos, que son aquellos que no se consideran malos para la salud, ya que no se extienden a otros órganos, y los malignos, que se consideran malos para la salud porque afectan otros organismos y se reproduce descontroladamente. Se da por diferentes situaciones, ya sea físicamente cuando recibes un golpe o que ves demasiado alcohol, o las toxinas ambientales, la obesidad, algún virus, etc. Los agentes mutagénicos provocan la aparición del cáncer, pero específicamente los retrovirus, que son aquellos que formados por ARN producen réplicas en el ADN mediante la enzima transmisora. Estas tienen un genoma y un gen huésped, que altera el material genético de los cromosomas, provocando así una falla en el ciclo celular. Existen diferentes tipos de cánceres, como lo es el sarcoma, leucemia, linfoma, carcinoma, mieloma múltiple, tumores de cerebro y de médula espinal, etc. Hombres, los cánceres más comunes son el pulmonar, el estomacal y el de los testículos. A diferencia de las mujeres, que son el de mama, el de estómago y el cervicuterino. El cáncer se puede tratar con diferentes métodos o tratamientos, ya sea por la radiación, la extracción del tumor, quimioterapia, las vacunas.